Busquen por favor ahí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y si el tiempo me lo permite, si el tiempo me alcanza, hoy sí vamos ya a terminar con esta carta. Estamos ya en los últimos versículos. Así es de que busquen, por favor, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer las últimas palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les escribe a los creyentes de allá de Tesalónica hace 2000 años aproximadamente. Ya son las últimas palabras, repito, del apóstol Pablo, versículo 23 y 24, son ya las últimas indicaciones que el apóstol Pablo les hace. Ya a partir del versículo 25, 26, 27 y 28 ya prácticamente es la despedida del apóstol Pablo. Hoy vamos a estar basándonos principalmente en los versículos 23 y 24, pero vamos a leer hasta el final. ¿Ok? Entonces, creo que ya lo tienen todos listo. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que nos llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que le lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta ahí. Nada más. Así es de que vamos a continuar hablando, y digo vamos a continuar hablando, porque de alguna manera mientras cantábamos estábamos hablando de Dios. El Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que descendió desde su trono para reconciliarnos con el Padre, el Dios que, como cantábamos, también es más grande de lo que imaginamos. Vamos a seguir hablando y sobre todo vamos a seguir viendo en la palabra de Dios acerca de Él, de nuestro Dios, el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios trino. Pero en este pasaje noten que el apóstol Pablo usa un calificativo, para referirse a Dios en el versículo 23. Es fácil darse cuenta. Versículo 23 nuevamente dice el apóstol Pablo, ahora que el Dios de paz. ¿Se fijan? El Dios de paz. Así se refiere el apóstol Pablo a Dios. El mismo Dios que alabamos, al que cantamos, es el mismo. El Dios soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aquí el apóstol Pablo se refiere a Él como el Dios de paz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo le llama así? ¿No pudo haber dicho simplemente, y ahora que Dios los haga santos? Pudo haberlo dicho. Pero esto que el apóstol Pablo hace cuando llama a Dios, Dios de paz, eso podemos estar bien seguros de que el Espíritu Santo guió e inspiró al apóstol Pablo para que escribiera estas cosas así. Dios quiere ser conocido como el Dios de paz. Dios es el Dios de paz. Y vuelvo nuevamente con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se le llama así? ¿Será porque Dios promete paz para todos aquellos que vienen a Él? ¿Será porque Dios permite y hace de alguna manera que todos aquellos que crean en Él y le reconozcan como Señor y como Salvador, inmediatamente cuando lo reconocen así como Señor y Salvador, allí se terminan sus problemas y a partir de ese entonces su vida es color de rosa y tienen completa paz y ya no se preocupan por nada? ¿Será por eso? No, la respuesta obvia y tajante a esta postura que tienen muchos lamentablemente es no. Dios no promete eso. Ahora, lo cierto es que Dios es Dios de paz. Y una de las razones por las que
en este pasaje vemos que a Dios se le llama así, es porque Dios, entre otras cosas, Dios es el origen de la paz. Dios es la fuente de la paz. O si lo podemos decir de esta otra manera, podemos decir que Dios es el autor de la paz. La verdadera paz, esa paz que muchos anhelan y buscan, se halla únicamente en Dios. Si no es en Dios, nadie puede experimentar la verdadera paz. Pueden experimentar muchas cosas a las cuales les pueden llamar paz, entre comillas, pero no es la paz que la Biblia nos promete. Así que la verdadera paz está en Dios y solo en Dios. Y repito, no hay verdadera paz si no es en Dios. Solo Dios puede darnos la paz que nuestro corazón anhela. El mundo, el ser humano en general, entiende la paz como una condición, como la que comentaba yo hace un momento. En general, el ser humano tiene este concepto de la paz, que es una condición en la que su vida es una vida color de rosa y no tiene ningún problema, no tiene aflicciones, no tiene problemas ni de salud, ni personales, ni familiares, ni económicas, y su vida está, repito, en color de rosa. Pero la paz de la que estoy hablando, la paz de la que la palabra de Dios habla, y la paz que Dios ofrece y promete, no es esa paz que el mundo piensa o cree. La paz de la que estamos hablando no es la ausencia de problemas. Esa clase de paz no es la paz que el mundo necesita. El mundo necesita paz, sí, pero no es esa clase de paz que el mundo piensa que es paz. Y miren, aunque el ser humano tenga una vida libre de problemas, aunque el ser humano lleve una vida color de rosa, aunque el ser humano esté en paz con todas las personas a su alrededor, lo cierto es que el ser humano sigue teniendo un problema, su principal problema, y es un problema bien serio, es un problema bien grave. ¿Y sabes cuál es ese problema? Es el problema que a causa de su pecado tienen con Dios. Su pecado provoca enemistad entre Dios y ellos. Ese es el principal problema del ser humano, su pecado. Su pecado ha formado una barrera de enemistad entre él y Dios que por sí solo el ser humano no puede, nunca podrá sortear o librar o saltar esa barrera. El principal problema del ser humano es una palabra: pecado. Pecado. Y la paz que el ser humano necesita, antes que tener paz en esta vida y no tener ningún problema con ninguna persona, la paz que el ser humano necesita principalmente, urgentemente, es la paz con Dios. Y noten, no dije la paz de Dios, dije la paz con Dios, porque el ser humano está enemistado con Dios. Ahora, son muchos los que dicen: ¿yo? ¿Enemistado con Dios? Pero si yo no tengo ningún problema con Dios, yo estoy bien con Dios, yo soy una persona buena, dicen algunos, no le hago daño a nadie, yo no tengo problema con Dios. ¿Sabes una cosa? Los que piensan así están viendo las cosas al revés. No es tanto que tú tengas el problema con Dios, es al revés. Es que Dios tiene el problema contigo a causa de tu pecado. No es tanto que tú seas enemigo de Dios, es que a causa de tu pecado, Dios es enemigo tuyo. Ese es el problema. Hay un pasaje, mira, acompáñame a verlo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. Mi esposa y yo estamos leyendo en estos días el libro de Ezequiel y me llamó la atención
lo que Dios le dice a un pueblo, a una nación. Ezequiel, capítulo 38. Vamos a esperar a que lo encuentren la mayoría. Ya viene acá mi esposa para ayudarles. ¿Ya lo tienen? Ok. Miren cómo le dice. Estas palabras el Señor no se las dice al pueblo de Israel, se las dice a la tierra de Magog. Miren, vamos a leerlo. Este es en el versículo 1. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, aquí viene, mira, yo soy tu enemigo. Qué terribles palabras, qué terrible mensaje iba a escuchar esta tierra de Magog junto con su rey, Gog. Qué terrible cuando Dios le dice a alguien, yo soy tu enemigo. Hermanos, cuando una persona está en esa condición, ya no hay nada que hacer. Imagínate tener de enemigo a Dios. Y no se lo dice una vez, se lo repite. Mira, capítulo 39, dale vuelta allá en la página. 39, versículo 1. Hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. El problema del ser humano es este, que a causa de su pecado, Dios está enemistado con ellos. Y la paz que el ser humano necesita es la paz con Dios. La paz de la que estamos hablando y leyendo es la paz entre Dios, el soberano, el todopoderoso, el santo, el justo, el fiel y verdadero, la paz entre Dios y el ser humano. Y esa paz, oye bien, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos esto, pero no está por demás recordarlo. Y probablemente hay alguno que todavía no lo entiende. Pero mira, esa paz de la que estamos hablando entre Dios y el ser humano solo es posible por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro medio de que el ser humano pecador pueda reconciliarse con Dios, quien es santo. No hay. No la hay, no la busques porque no la hay. La única manera, el único camino, el único medio para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios y digámoslo de esta manera, para que el ser humano pueda hacer las paces con Dios es por medio de Cristo Jesús. Así que la pregunta para ti que estás aquí hoy es esta: ¿qué de ti? ¿Estás en Cristo Jesús o no? ¿Te has acercado a Dios el Padre por medio del único camino que hay, que es Cristo Jesús, o no? Si no lo has hecho, es mi deber decirte que tú estás aún enemistado con Dios. Dios es tu enemigo. Y mientras permanezcas en esa condición, tú no tienes ninguna esperanza. A menos que vuelvas tu mirada y toda tu confianza y fe a Cristo Jesús, quien murió en la cruz por ti, por tu culpa, por tu pecado. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Miren, busquen en el Nuevo Testamento la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Y les recomiendo que lean esta carta. Léela entre semana, y en tu casa. Lee, por favor, la carta a los Romanos. Léela. Y si la pueden leer más de una vez, hazlo. Medita en ella.
En el capítulo 4, no vamos a leer el capítulo 4, pero vamos a leer parte del versículo 5, pero en el capítulo 4, de hecho desde el principio prácticamente, el apóstol Pablo habla de lo que Dios hace con el pecador cuando el pecador pone su fe en Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 pone o menciona el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora, no solo, dice el apóstol Pablo, con respecto a Abraham se escribió esto, sino también con todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios. Si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú has reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú has sido justificado por Dios. Es decir, has sido declarado justo a los ojos de Dios. No por ti, no por tus méritos. Dios lo ha hecho y lo ha hecho por gracia. Ahora mira, capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Gracias a qué? A lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Te fijas? Tenemos paz con Dios, no gracias a nuestros méritos, no gracias a lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, no, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Vuelvo y repito, la única manera de que el pecador pueda reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios es por medio de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo, miren, versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Graba esa parte, grábatela, subráyala ahí en tu Biblia. Privilegio inmerecido. No lo merecemos. Ni tú ni yo lo merecemos. Dios nos da esa bendición, Dios nos da ese privilegio por pura gracia. Es un regalo. Y dice, entonces, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que las pruebas, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Me encanta esa parte cuando dice nuestra esperanza segura de salvación. Nuestra esperanza segura de salvación. ¿Tienes esa esperanza? ¿La tienes? ¿La tienes? No es una esperanza como dijéramos, bueno, pues yo espero a ver si logro entrar al cielo. No. Dice nuestra esperanza segura de salvación. Dios nos da esa seguridad, repito, no porque lo merecemos, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, oye, fíjate cómo dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Ahora mira, aquí viene lo interesante y lo hermoso. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Te fijas? Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Pecadores que, como dice el versículo 6, éramos totalmente incapaces de salvarnos.
Y es que esa es la condición del ser humano. El ser humano es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Por más que haga o por más que deje de hacer, el ser humano no puede reconciliarse con Dios. Versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Simple y sencillamente maravilloso. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Mira la gracia, mira la misericordia de Dios, mira la bondad y el amor de Dios para contigo y para conmigo. Cuando tú y yo todavía éramos enemigos de Dios, dándole la espalda a Dios, viviendo nuestra vida lejos de Dios, sin querer saber nada de Dios, Dios, oye, y a mí me encanta siempre meditarlo de esta manera y decirlo de esta manera, Dios, el ofendido, Él era el ofendido, Él tomó la iniciativa para que entre Él y nosotros haya ahora paz, para que entre Él y nosotros haya reconciliación. Él tomó la iniciativa contigo. Él te buscó a ti, no es que tú lo buscaste a Él. Él te buscó a ti y te buscó a ti para reconciliarte a ti con Él. Y la única manera de que eso sea posible es por medio de Cristo. Y me viene a la mente aquel pasaje, versículo de Isaías 1:18, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, vengan y estemos a cuenta. Me encanta como lo dice la Reina Valera, vengan y estemos a cuenta. Ustedes tienen un problema conmigo, yo soy el ofendido, ustedes se han rebelado contra mí, me han dado la espalda, me han desobedecido, han sido necios, tercos. Pero vengan. Vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te fijas? El ser humano tiene un problema con Dios a causa de su pecado, pero Dios promete perdón de pecados y limpieza de pecado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ahora, déjame terminar de leer este pasaje de Romanos, versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos, ¿Te acuerdas? Los últimos 3 domingos estuvimos hablando de alegría. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Te fijas? Nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Pero mira lo que dice al final. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Nos hizo amigos de Dios. ¿Te fijas? No hay otra manera de que el ser humano pueda reconciliarse con Dios y hacer las paces con Dios si no es por medio de Cristo. Así que la paz de la que estamos leyendo y hablando, esa paz entre Dios y el hombre, el ser humano pecador, solo es posible por medio de Cristo Jesús. Y esa paz de la que estamos hablando y leyendo implica no solo reconciliación con Dios, implica también perdón de pecados, implica también, en una palabra, ¿sabes qué implica? Implica salvación, salvación de Dios, implica salvación. Pregunta nuevamente para ti que estás aquí, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Puedes decir con toda seguridad, yo soy salvo por la gracia de Dios?
Porque la paz de la que estamos hablando implica la salvación que solo Dios puede dar. Va de la mano. Paz y salvación de Dios van de la mano. De hecho, no hay otra manera de experimentar la paz con Dios si no somos salvos. Obvio. Así que implica también salvación. El Dios de paz, como dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, el Dios de paz, ese Dios de paz, el único Dios, Dios de paz, nos ha reconciliado consigo mismo. Él lo hizo, Él lo hizo, Él nos ha reconciliado consigo mismo. Vamos a ver otro pasaje, mira, después de Romanos está Corintios, busquen ahí segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 17. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice así entonces, 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, que fija, esa es la condición, pertenecer a Cristo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Te fijas? Reconciliación. Nos trajo de vuelta a sí mismo ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios, mira, grábate también este versículo, subráyalo en tu Biblia, versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas? En una relación correcta con Dios, en una relación de amistad, de paz. Y todo esto únicamente por medio de Cristo. ¿Es esa tu posición? ¿Es esa tu condición? ¿Estás en paz con Dios o no? Por el bien tuyo, por el bien de tu alma, espero que sí. Vamos a ver otro y ya me estoy dando cuenta que no voy a terminar, así es de que ya ni me voy a preocupar. Vamos a tener que continuar la próxima semana. Pero vamos a continuar mientras el tiempo nos dé. Más adelante, en la carta de Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, Tito en el capítulo 2, no, perdón, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, ¿ok? Dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él, óyelo bien, Él, ¿qué hizo Él? Nos salvó. Ahora mira, dice enseguida, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo.
Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Te fijas? ¿Quién hizo todo esto? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Él nos salvó por su misericordia, nos lavó, nos dio un nuevo nacimiento, quitó nuestros pecados, derramó su Espíritu Santo en nosotros, nos hizo justos a sus ojos, nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Él lo hizo, Él lo hizo. ¿Ah? El título de este mensaje le puse así: la salvación es del Señor. O, lo que es lo mismo, la obra de Dios en el pecador. La obra de Dios en el pecador. Más adelante, ahí en sus Biblias, más atrás, perdón, ya me estoy confundiendo, Efesios, vamos a recordar este pasaje precioso también. Estoy viendo estos pasajes, hermanos, porque quiero que ustedes se den cuenta con la palabra de Dios ahí en sus manos, lo que Dios dice respecto a esto. La verdad es que no me preocupa mucho si yo doy mis opiniones, de hecho no se trata de que yo dé mis opiniones, se trata de que juntos veamos qué dice la palabra de Dios. Y esto, creo, nos va a servir para que dentro de un momento que celebremos la cena del Señor, lo hagamos con una actitud correcta. Efesios capítulo 2. Dice así, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Te fijas? Qué terrible condición, ¿eh? Dice, nuevamente, versículo 2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y más adelante dice, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Terrible. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto, fíjate, ¿éramos objeto de qué? Del enojo de Dios, igual que todos los demás. En otras palabras, teníamos a Dios como enemigo. 4. Hasta el versículo 3 esta es la mala noticia. A partir del versículo 4 es la buena noticia. Mira, maravillosa noticia, versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios, versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y pon atención a lo que viene enseguida, mira. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Grábate esto. Repítelo a ti mismo. Dítelo a ti mismo. Yo no tengo ningún mérito en mí mismo. Soy salvo por la gracia de Dios. Versículo 9. Al final del versículo 8 dice, es un regalo de Dios. Ahora sí, versículo 9. La salvación. Y grábate también esto, dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. ¿Te fijas? Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús,
a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te fijas? Más claro, hermanos, ni el agua. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La Biblia lo dice en el libro de Isaías, nuestras justicias. El ser humano tiene, por sí solo, el ser humano tiene el problema, el error, de que frecuentemente el ser humano trata de justificarse a sí mismo por medio de sus buenas acciones, por medio de sus justicias. Y recuerdan lo que dice el profeta Isaías, hablando de nuestras justicias, y dice nuestras justicias, nuestras buenas acciones. No dice que nuestros pecados, dice nuestras justicias. Aquel pasaje de Isaías cuando dice, porque todas nuestras justicias delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Te fijas? Cuando el ser humano trata de justificarse a sí mismo, esas buenas cosas que él trata de hacer, por muy buenas que sean, si llevan el propósito de justificarse a sí mismos, delante de Dios son como trapos de inmundicia. La única manera de reconciliarse con Dios es por medio de Cristo. Hermanos, miren, la verdadera paz, la paz más importante, la paz que el mundo necesita, no es la ausencia de guerras ni de problemas o dificultades. La paz que el ser humano en general necesita es la paz con Dios. Y la buena noticia, ya lo hemos visto más de una vez, lo hemos leído, la buena noticia es que Dios, el Dios de paz, ha hecho todo lo necesario para que el ser humano, que es pecador, pueda ser reconciliado con Dios. Esa es la buena noticia. El ser humano, así como es tan pecador, puede ser reconciliado con Dios. Y la única manera, repito, es por medio de Cristo. Mientras no sea así, el ser humano continúa enemistado con Dios. Así que la exhortación en esta hora, no sé, pero si alguno de los que está aquí reconoce, sabe que no se ha reconciliado con Dios, la exhortación es esta: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios ya hizo todo lo necesario para que ahora tú vayas delante de Él y te reconcilies. Dios ya proveyó el camino, la salida, la puerta, el medio, y Él es Cristo Jesús. Él murió por ti en la cruz, Él llevó tu pecado en la cruz, Él murió por tu culpa, tomó tu lugar en la cruz. Y la única manera en que tú puedas ser reconciliado con Dios es creyendo esto. Créelo. Cristo murió por mí. Porque no es lo mismo. Mira, y mucha gente se confunde con esto. Mucha gente dice, bueno, sí, yo creo que Jesús murió. Sí. ¿Cómo no saberlo? Si todas las semanas aquí en Iztapalapa hay una representación que nos recuerda eso. Sí, Cristo murió. Pero una cosa es saberlo así en sentido general, abstracto, no sé si está bien decirlo así, y otra cosa es reconocerlo y decir, amén, sí, Cristo murió por mí en la cruz. Él llevó mi pecado, Él recibió el castigo que yo merezco. Y con su muerte y su resurrección, ahora Él puede reconciliarme a mí con Dios. Con su muerte, Él puede darme vida a mí. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. No menosprecies a Dios. No insultes a Dios creyendo que tú puedes portarte bien para que entonces Dios te acepte y te dé el premio de la salvación. Eso es un insulto, es una ofensa para Dios. Reconcíliate con Dios. Y la única manera de hacerlo es poniendo
toda tu confianza y tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y sabes, cuando lo hagas, Dios te va a dar lo que promete. Él promete perdón de pecados por medio de Cristo. Y cuando tú vengas a Él por medio de Cristo, vas a hallar en Él eso precisamente. Vas a hallar el perdón de tus pecados. Él promete vida nueva. Y cuando tú vengas a Él por medio de Cristo, vas a hallar en Él eso, una vida nueva. Dios te va a transformar. Va a hacer de ti una nueva creación. ¿Recuerdas? Lo leímos en uno de los pasajes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, completamente nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú vienes a Él por medio de Cristo, vas a hallar en Él lo que Él promete, salvación, salvación, la seguridad de la salvación. Y tú vas a pasar el resto de la vida que Dios te permita estar aquí en este mundo con esa seguridad. Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo por la gracia de Dios, no por mis méritos, no, yo soy salvo por la gracia de Dios y tengo la seguridad de mi salvación. Y un día estaré delante de Él, gozándome en su presencia por toda la eternidad. El versículo 10 de aquí de Efesios 2 nos sirve para conectar el siguiente punto que tengo aquí en mi mensaje, que me temo que no lo vamos a ver hoy, pero bueno, nos podemos llevarnos la idea. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, óyelo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La paz de Dios, la paz con Dios implica no solo nuestra salvación, la paz con Dios implica también vida nueva, vida transformada. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en Tesalonicenses? Bueno, vamos a Tesalonicenses. Miren, primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, nuevamente. 5:23. Ahora, dice el apóstol Pablo, que el Dios de paz los haga, ¿qué cosa? Santos. ¿Te fijas? Que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. La paz con Dios, entonces, la paz con Dios implica no solo estar en una relación correcta con Dios, la paz con Dios implica no solo el perdón de pecados, implica no solo nuestra salvación, la paz con Dios implica también algo más, santidad. Santidad o santificación. Dios lleva a cabo en nosotros esa obra de santificación. Es Dios quien lo hace. Pero el hecho de que Dios lo haga no elimina nuestra responsabilidad que tenemos de vivir en santidad. ¿Se fijan? Dios nos hace santos, Dios nos santifica, pero eso no quita nuestra responsabilidad de que nosotros debemos de vivir cada día en santidad. Y esto entonces lo vamos a dejar para la próxima semana, porque si ahorita me sigo me va a llevar otra hora y no quiero cansarlos ni aburrirlos. ¿Ok? Entonces, piensa en esto. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿O todavía estás enemistado con Dios? Recuerda, la única manera de reconciliarte con Dios es por medio de Cristo. La paz con Dios implica salvación, implica perdón de pecados, implica vida eterna, pero la paz con Dios también implica santidad. Santidad. Y los que somos parte del pueblo de Dios, los que somos hijos de Dios, somos llamados para vivir en santidad. No que seamos santurrones, no, que seamos santos. Santos. Y podemos vivir así por la obra santificadora que Dios hace en nosotros. Pero repito, eso lo veremos
la próxima semana, si el Señor lo permite. Es increíble cómo el tiempo avanza bien rápido y miren, nada más para que se den una idea, aquí en el mensaje de hoy traía yo 6 puntos, 6 puntos. Y hoy nada más pude ver el primero. Estaba yo meditando y pensando y orando y decía, yo creo que sí podemos ver todo esto. Pero simplemente no. No, y miren que no vimos mucho, lo vimos así a grandes rasgos. Pero vale la pena. Así es de que vamos preparándonos para la cena del Señor. Y hazlo, mira, te animo. Si tú estás en Cristo, si tú estás consciente que eres salvo por la gracia de Dios, participa de la cena del Señor, participa del pan y participa del jugo, pero hazlo con la conciencia de lo que acabamos de leer. Hazlo sabiendo que si tú estás en esa posición, con ese privilegio inmerecido, no es por ti, es por los méritos de Cristo, es por medio de Cristo. Eso es lo que recordamos cada semana por medio del pan y por medio del jugo de uva. Recordamos el sacrificio de Cristo hecho a favor de nosotros. Es por Él. Es por Él. Nos debemos a Él. Y a Él recordamos, a Él celebramos, a Él adoramos, a Él sea toda la gloria y la honra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. No pude, Señor, avanzar lo que yo pensaba abarcar el día de hoy. Pero estoy tranquilo, Señor, sabiendo que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Estoy tranquilo, Señor, porque sé que no depende de mí. No depende de mí, Señor. Depende de ti. Yo de ninguna manera no puedo atreverme ni siquiera a pensar que yo puedo hacer algo de lo que solo tú puedes hacer, Señor. Mi labor únicamente es hablar y decir lo que tú dices en tu palabra. Pero la obra es tuya, Señor. Te ruego que hagas esa obra. Sigue obrando, Padre, te lo ruego, sigue obrando en el corazón y en la vida de cada una de las personas que están aquí. Obra en aquellos que ya te conocen, en aquellos que ya tenemos el privilegio de estar en Cristo, a los cuales nos has dado esta bendición inmerecida de estar reconciliados contigo, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos para vivir día con día, para tu gloria, para tu honra, Padre. Ayúdanos para vivir en santidad. Pero obra también, Señor, te lo ruego, en aquellos que están aquí y que aún no te conocen. Aquellos que todavía están enemistados contigo, Padre, te lo ruego, obra. Concédeles arrepentimiento y fe genuinos, de modo que ellos puedan ver con claridad su condición, la terrible condición en la que están y el terrible problema y peligro en el que están, que puedan ver su necesidad de ti, Señor, que puedan ver su condición de pecado y que puedan ver tu gloria en la faz o en el rostro de Jesucristo y puedan venir a ti, clamando para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma por medio de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Obra, Padre, te lo rogamos, y gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás en la vida de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, Padre, por siempre, en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús.